Si bien son dos palabras que van de la mano y en el original casi son sinónimos porque tienen definiciones similares, cada una expresa una realidad. Yo puedo conocer algo pero no entenderlo, ¿sí? Y es posible, o es imposible, entender algo y no conocerlo. O sea, por eso son dos palabras que van juntas, conocer y entender. Y eso es lo que nos tiene que a nosotros desafiar en este año, de disponer nuestro corazón a entender. Los discípulos le decían a Jesús: ¿por qué nos hablas en parábolas? No entendemos demasiado, ¿sí? Y Jesús les tenía que volver a explicar a ellos porque no entendían. Entonces les tenía que volver a explicar, y a ustedes les explico claramente. Porque Dios está deseoso de que entendamos, ¿sí? La Biblia para los hijos de Dios no es un libro cerrado, al contrario, es un libro de revelación, de palabra, de entendimiento y conocer lo que Dios ha determinado en su palabra para cada uno de nosotros, para su iglesia en la tierra, ¿sí? El diseño eterno. Por eso conocer y entender, el título de hoy es conocer y entender según el diseño eterno. Porque yo puedo entender y conocer algo que está fuera del diseño eterno o fuera del diseño del pacto en el cual estamos, ¿sí? Entonces tampoco sería una palabra fácil para aplicar y no veríamos el resultado. Pero quiero introducir un poquitito en la reforma constante. Si bien el año pasado hablamos de esto, el anteaño también, me quiero detener en algo importante que encontré acerca de la reforma, que tiene que ver puntualmente con Martín Lutero, en el año 1517. Él no lo llamó así, él no llamó reforma. Después se le llamó a lo que estableció esas 95 tesis que explicaba de alguna manera 95 cosas que estaban mal. 95 cosas que no se estaban aplicando o que se estaban aplicando de manera distorsionada. Entonces, quiero leerles una frase que recuperé de una publicación. Su hecho, dice, inicial fue la escritura y la divulgación de las 95 tesis de Lutero en 1517, texto en el que criticaba puntualmente, en una de las cosas, la venta de indulgencia por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y construir la Capilla Sixtina. Lutero sostenía que se debía reformar la Iglesia para retomar la práctica original de la fe cristiana. Lo que Lutero hizo de alguna manera, o inició de alguna manera, fue lo que se perdió en el año 300 con Constantino, ¿sí? Toda esa mezcla. Y él comenzó a denunciar, a exponer que todo eso estaba mal. Lutero sostenía que se debía reformar la iglesia para retomar la práctica original de la fe cristiana, que se había perdido por la corrupción, dice este texto, de los poderes del papado, ¿sí? Pero el problema no es lo que pasó hace 500 años. El problema es que cuando hablamos de corrupción, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque todavía en el día de hoy hay mucha mezcla. Hay una cantidad de mezclas. Una de las cosas que sucedió con lo que Martín Lutero expuso fue la división de la Iglesia Católica. Y de ahí nace la Iglesia Protestante. Y nacen un montón de congregaciones con sus nombres particulares. O sea, se armó un revuelo interesante.
pero siguen estando mezcladas las cosas. Entonces la reforma no tiene que ver con algo estético, tiene que ver con recuperar el diseño original, lo que nunca se debió de perder, lo que el Señor estableció desde la eternidad. ¿Sí? No se trata de los cambios que podamos hacer. Cambiamos las sillas, cambiamos los músicos, cambiamos los instrumentos. No se trata de cambios, ¿sí? Se trata del cambio de la iglesia, de volver al diseño original, de recuperar el diseño original. Y eso es a lo que nosotros estamos desafiados a llevar adelante. Cuando hablamos de reforma tenemos que entender y comprender profundamente que estamos hablando de cambios, que estamos hablando de mejoras, que estamos hablando de una renovación, que estamos hablando de una transformación. Todo esto no fue ejecutado con la intención de un cambio de formas o costumbres. Fue el descontento que existía por la distorsión de las verdades y las mentiras y confusiones que se ejecutaban o que se estaban mezclando en el nombre de Dios. Obviamente no fue barato lo que tuvo que pagar Lutero, porque fue perseguido, fue encarcelado. Obviamente provocó una revuelta, pero a la misma vez tenía mucho acompañamiento de gente que entendía que se estaban haciendo las cosas mal, que se usaba el nombre de Dios para hacer cualquier cosa, se enseñaba cualquier cosa, entonces había mucha mezcla, mucho humanismo, mucha manipulación, especulación y demás, que no era lo correcto. La reforma tuvo y tiene, en mi humilde entender, la necesidad de volver al diseño original, de volver a formar de acuerdo a ese diseño. Insisto, no está pensado en lo físico, no está pensado en edificios, en las cosas materiales, aunque también obviamente son parte y es bueno hacerlas, pero eso va por otro carril que no tiene que ver con la reforma que la iglesia necesita afrontar y que no nos tiene que temblar el pulso. Obviamente la verdad siempre va a incomodar. La verdad incomoda. ¿Sí? Entonces, más allá de que incomode y que muchas veces uno pueda quedar como antipático, lo que quiera, el título que se le quiera poner, la realidad que uno con mucha humildad y sinceridad está queriendo es, por lo que se nos va alumbrando por la palabra, es que podamos hacer nuestro aporte desde nuestro lugar. La transformación se basa en conocer y entender ¿qué? El diseño original. Y traer la realidad de todo aquello que se deformó en el transcurso de los años y que nada tiene que ver con la realidad eterna. La reforma era, por causa de lo que se estaba viviendo, enseñando, exigiendo, practicando, manipulando una serie de conceptos y tradiciones religiosas que no eran la verdad eterna, que no eran parte del diseño eterno. Por eso la reforma debe ser constante, un trabajo minucioso, permanente y efectivo que se debe de desarrollar entre nosotros y aportar para beneficio del reino de Dios todo aquello que es fundamental recuperar, cambiar o implementar basados pura y exclusivamente en el diseño eterno. ¿Se entendió? O sea que el diseño, la reforma no tiene que ver con cosas superficiales, sino con la esencia de la iglesia, lo que Dios ha diseñado desde la eternidad. ¿Sí?
pero permítanme desarrollar el pensamiento, así vamos entendiendo un poquito más. Quiero leer dos definiciones de conocimiento y entendimiento. Conocimiento tiene que ver con reconocimiento, pleno discernimiento, ciencia, conocer. Entendimiento tiene que ver con intelecto, con la mente divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad, mente. Conocer, saber, notar, reconocer, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, percepción, propósito, disposición, pensamiento, entendimiento, ejercer la mente, observar, comprender, captar, prestar atención para comprender la raíz esencial, considerar, diga considerar. Otra definición dice: el conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta un proceso de aprendizaje. Se puede hacer referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada sobre un determinado asunto o tema. En un sentido más específico, el conocimiento es definido como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por un individuo. Su función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. De alguna manera todo esto encierra lo que la palabra es para nosotros, porque la palabra viene para ayudarnos a interpretar la realidad. La realidad no es la que te vende el noticiero. Los noticieros no venden la realidad. Es un punto de vista, y la mayoría de las veces es un punto de vista negativo. Fíjate que noticias son malas. ¿Qué noticias pasan? Accidentes, muertes, choques, violencia, robo. ¿Sí? ¿Cuándo escuchamos una buena noticia? Por un noticiero. ¿Hola? No existe. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos todo el tiempo escuchando, llega un momento que uno de alguna manera comienza a creer lo que se dice, ¿no? Pero uno cuando está en la calle se da cuenta que no es así. Por eso la palabra es la única capacitada para hacernos entender la realidad que estamos viviendo. Más allá de que hoy sea 21 de enero del 2024, yo estoy viendo la realidad del reino en mi vida, la realidad eterna, lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo y que ya tenía todo previsto antes que viniera cualquier presidente. El reino de Dios no está limitado a presidentes terrenales o a circunstancias económicas, nada de eso. La realidad que nosotros vamos a vivir hoy es lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo. ¿Se puede pensar que a Dios se le escapó algo? ¿Podemos creer que a Dios se le escaparon los detalles? No, todo está previsto. Por alguna razón estamos en pie, atravesando lo que tengamos que atravesar y vamos a cumplir el propósito más allá de los pronósticos de los hombres. Porque yo le tengo que creer más a Dios que a cualquier cosa. ¿Amén o no amén? Decía que el conocimiento también era para resolver problemas. ¿Qué les parece? ¿Los políticos resuelven problemas? Y no es que la tengan con los políticos, digo, ¿aún los médicos resuelven problemas? Hay veces que no. La ciencia está limitada. Los abogados. O sea, no hay nada humano que nos pueda resolver los problemas. ¿Sabes quién es el único que puede resolver los problemas?
Nadie dice nada. ¿Quién es el que puede resolver los problemas? Pero Dios, ¿dónde habita? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Entonces, ¿quién tiene que resolver el problema? Hay que tomar el toro por las astas. Porque si yo le pongo mis problemas en manos de otros, ¿otros lo podrán solucionar? No. Ahora, si Dios habita en mí, Dios nos dará, y en nosotros, Dios nos dará la estrategia, la habilidad, el conocimiento, la sabiduría para salir adelante airoso en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Y también dice para dirigir su comportamiento. Interesante, diga, dirigir el comportamiento. O sea que la palabra de Dios viene también para que nosotros seamos entrenados en cuanto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de reaccionar, a nuestra forma de evaluar la vida. Porque muchas veces evaluamos la vida desde un punto o desde una posición incorrecta y nunca vamos a ver la salida del otro lado del túnel si nosotros no entendemos o no nos ponemos alineados a lo que Dios quiere para mi vida y así poder salir adelante y que Él pueda dirigir a través de nosotros y darnos la habilidad de comportarnos como es correcto. Amén. Romanos 12:2, lo hemos leído hasta el cansancio, pero sigue siendo la palabra estratégica. Sé que en estos días también la estuvieron compartiendo. Es importante la renovación de la mente, es importantísimo mantener una mente renovada todo el tiempo. ¿Sí? Y también para que entendamos, eso dice Romanos 12:2, Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Diga, para que sepamos. O sea, el apóstol Pablo fue uno de los que escribió en la mayoría de las cartas, aún en sus oraciones, este deseo, este anhelo del corazón de Dios, de que conozcamos, de que tengamos un conocimiento renovado para saber, diga para saber, para saber, para saber. Entonces dice, para saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Renovarse significa no amoldarse, no acomodarse, no acostumbrarse a las formas, a las maneras del sistema, a las maneras humanas, sino transformarse para poder conocer y entender la verdad, la voluntad de Dios, su propósito eterno. Una mente renovada está sensible a percibir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Muchas verdades que hemos escuchado a lo largo de los años no han provocado una transformación por diferentes maneras o diferentes situaciones, porque fueron verdades aplicadas para otros pactos o por una mentalidad cerrada. Enseñanzas que crearon hábitos, costumbres y prácticas que no son parte de la verdad eterna. Escuche bien porque después voy a profundizar un poquito más en esto. Enseñanzas que crearon hábitos, costumbres, prácticas que no son parte de la verdad eterna, aunque están o tienen una connotación religiosa o habla acerca de Dios. ¿Sí? Todo lo que no es del pacto en el cual estamos,
aunque sea una verdad, no es funcional. Entonces, no veremos el resultado o la optimización que la iglesia necesita recuperar. Al desconocer el diseño eterno, la verdad del nuevo pacto, se terminó manifestando una mezcla que no ha logrado ser efectiva. Por consiguiente, es nuestro compromiso y responsabilidad traer a nuestros días la verdad eterna no contaminada. Fíjate qué interesante que Pedro dice, capítulo 2, verso 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, difamaciones, deseen como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que yo tengo que desear? La leche espiritual, pero no adulterada. ¿Por qué lo tiene que aclarar? ¿Por qué tiene que aclarar si la leche espiritual no fuese posible adulterarla? No escribiría eso. Entonces significa que una verdad, aunque suene espiritual, puede estar adulterada. Y si está adulterada es corrupta. Está corrompida. Entonces esa enseñanza, en lugar de producir vida, ¿qué produce? Si la verdad me hace libre, una verdad mezclada, una verdad adulterada, ¿qué puede provocar en nuestra vida? Confusión. Si la verdad es luz, pero la verdad contaminada, termina resultando ¿en qué? En una mezcla, en una nebulosa. ¿Se entiende? Entonces, el apóstol Pedro recomendó desear como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcan. Fíjate vos, no hay posibilidad de crecimiento. No hay posibilidad de crecimiento si no tomamos la leche espiritual no adulterada. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos de prestar atención, de tener nuestros oídos atentos, porque no se trata de un tema religioso. Este no es el lugar. Estamos hablando de vida. Estamos hablando de vida, diga de vida. De manifestar una vida, la vida de Dios. Lo que Comodoro necesita no es más religión, necesita más la vida de Cristo. ¿Y quiénes son los candidatos para llevar esa vida? Pero tenemos que estar entendidos, amados. Si no, si salimos a la calle mezclados, no sirve. Si salimos a la calle mezclados, somos más de lo mismo. No somos parte de la solución, somos parte del problema. Ahora, ¿Dios quiere eso? ¿Eso es lo que fue preparado para nosotros? No. Pero hay un consejo, deseen. Ese deseo es una búsqueda. Es una búsqueda. No me tengo que comer ningún... ¿Cómo se dice? Ningún verso. ¿Sí? Aún todo lo que yo digo, ustedes los tienen que evaluar en la palabra. Es la forma que tenemos entre todos de velar por la palabra. ¿Cuál ha sido el peligro? Ah, bueno, lo dijo el pastor, ya está. No, amados. Los hombres no somos infalibles. Todos estamos en proceso de perfección. Pero cuando nosotros idolatramos
Y creemos que porque lo dijo desde una plataforma, ya está, lo diga quien lo diga. No. ¿Sabes por YouTube todas las cosas que hay? Me da vergüenza. Por eso el peligro de meterse en YouTube y escuchar cualquier prédica, porque eso te puede traer más confusión. Por eso hay que seguir una línea, porque nadie está obligado, pero si somos coherentes con lo que decimos, pensamos y hablamos, y que nos estamos exponiendo todos a la verdad, para que todos podamos defender ¿qué? La leche espiritual no adulterada, o sea, buscar la realidad, buscar la verdad, sin que haya adulterio, sin que haya contaminación. Cuando éramos chicos, y eso habla de los años que tenemos. Pero antes el lechero pasaba con un carro. Me acuerdo de mi abuela que salía con un botellón de vidrio grandote así. ¿Sí? Y el comentario era que el lechero le echaba más agua a la leche para que rinda. Así que tenía que controlar eso. Pero ¿qué pasa cuando la nafta es adulterada? ¿Qué pasa cuando el agua potable es adulterada? O sea, todo genera un problema. Lo que se contamina genera un problema. No es parte de la solución. ¿Qué se piensa que el diablo quiere hacer? Él sabe que la iglesia no la puede parar. Él ya sabe. ¿Qué hace? Confunde. Y cuando nosotros entramos en esa variante donde creemos todo, donde andamos por la vida, sí, todo lo creemos. No. La Biblia dice, prueben los espíritus. Venía un profeta y decía una palabra, y aunque no estuviera en la Biblia, no sé, la dijo el profeta, ya está, era palabra santa. No, papá, hemos hecho locuras. Pero hemos reaccionado a tiempo. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, pero idolatrar a nadie. A nadie. A nadie. Por eso, si ustedes tienen el Espíritu Santo, como lo tengo yo, si todos tenemos el Espíritu Santo, ustedes van a entender y conocer que quien les habla le está hablando con el corazón, como un padre a un hijo. Porque tengo 45 años, me están saludando ya, 45 años de caminar la iglesia. Entonces, me he confundido, me han confundido, pero nunca me he detenido en buscar la verdad. La leche espiritual no adulterada. Nada me detuvo en seguir buscando. ¿Sí? Si me equivoqué, yo pedí perdón. Si alguien se equivocó conmigo, lo perdoné. Sigamos adelante. Pero no nos creamos que ya está todo bien. Amado, hay mucho que recuperar todavía. Diga, mucho que recuperar. Pablo le recomienda a Timoteo, el apóstol Pablo dice, en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Nosotros no podemos expresar otra cosa que no sea la verdad. No hay forma, amados. Puede ser por ignorancia en algún aspecto, pero eso no me justifica para que yo me quede en esa estación, en la estación de la ignorancia.
tenemos que avanzar. ¿Quieren avanzar? Vamos a entender un poquito el fundamento. Vamos al capítulo 1 de Proverbios. Los proverbios fueron máximas de sabiduría que por medio de Salomón Dios le dio a los hombres de aquella época, pero siguen siendo máximas. Son verdades que en algún punto siguen vigentes, porque son realidades eternas, son verdades. Que hay cosas que podemos rescatar para nuestro tiempo. Fíjate lo que dice, Proverbio de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Verso 2. Para entender, diga para entender, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para conocer y para entender. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¡Wow! Ya cuando vos lo lees, se te empiezan a parar todos los pelos. Porque la palabra de Dios, la verdad eterna, el diseño eterno, está para cumplir en todos los órdenes, en todos los aspectos y para todas las personas. No hay nadie que quede afuera. Pero ¿cuál es el orden de lo que leímos? Entender, conocer, recibir y dar. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Fue lo que leímos. ¿Lo quieren leer otra vez? Oh. Cuando me fui hablaban ustedes. ¿Lo volvemos o no? ¿O seguimos? Yo no tengo problema, ¿eh? Hasta las 5 de la tarde estoy bárbaro acá. No. 4:30 nomás. Verso 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Verso 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Acá estoy. ¿Cuántos jóvenes de corazón hay acá? Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. ¡Wow! Amados, el punto de partida de toda palabra es lograr conocer y entender. Diga conocer y entender. Recién vimos entender, conocer, recibir y dar. Es un ciclo. Conocer, entender, conocer, recibir y dar. Entender, conocer, recibir y dar. Otra vez. Entender, recibir, otra vez. Entender, recibir y dar. Ahora, nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede dar lo que no recibió. Nadie puede recibir lo que no conoció. Y nadie puede conocer lo que no entendió. Entonces, la clave es entender. Diga entender. Son máximas que Dios entregó, que fueron efectivas en el viejo pacto, pero también lo siguen siendo ahora, porque son ciclos
que en el nuevo pacto se repiten: conocer, entender, recibir y dar. Hay una secuencia. La Biblia tiene como objetivo un encargo: transmitirla de generación en generación. Porque la Biblia no es de libre interpretación, que a mí me gusta, a mí me parece, yo creo. No, no, no. No. Por eso es un libro revelacional. Y si no se te alumbra por el Espíritu, muchas veces nos vamos a quedar con la letra. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Nos vamos a quedar con el logos. Pero el Señor quiere llevarnos al kairos, a la profundidad, a la riqueza que está escondida en esa palabra y que nos proyecta y nos impulsa a hacer aquello que Dios ha diseñado para nosotros. Amén. Si estas máximas de sabiduría que Dios entregó a los hombres fueron efectivas, ¿cuánto más aún las cartas apostólicas? Si aquello que era sombra, tipo y figura fue efectivo, fue bueno, ¿cuánto más las cartas apostólicas, que son la revelación de Jesucristo, el que Él ha dado a la iglesia y que encierran el diseño y el propósito eterno, porque estamos en el último pacto, en la conclusión de la historia. Estamos yendo al final de todo. Estamos en el proceso del final de todo. Por eso es la iglesia que dice: ven, Señor, te estamos esperando. El Señor viene pronto. No sabemos cuándo. Pero mientras esperamos, sí es nuestra responsabilidad hacer la obra de Dios, hacer lo que nos mandó a hacer y estar ocupados y enfocados en eso, no en cualquier otra cosa. Porque, amados, 1 Corintios 1:10 es bárbaro, porque dice: hablen todos una misma cosa, sientan lo mismo, tengan el mismo parecer. O sea, está hablando de que en el último tiempo nosotros tenemos que conservar el mismo pensamiento, la misma forma de ser, la misma forma de hablar. ¿Por qué? ¿Porque somos una masa? No, porque somos un pueblo. Pero por sobre todas las cosas somos el cuerpo de Cristo. O sea, mi cuerpo no está dividido. No tengo 2 cabezas, 3 cabezas, 5 cabezas, que cada parte del cuerpo quiere hacer cualquier cosa. No, hay una sola cabeza. Y en el cuerpo de Cristo la única cabeza es Cristo. Y yo tengo que saber qué es lo que Él ha diseñado para nosotros en este tiempo. Y en eso estar enfocados. Por eso las revelaciones apostólicas son el máximo dentro de la palabra, son lo máximo, porque están dentro del último pacto establecido y ahí están las realidades en Cristo. Ya no hay más sombra, ya no hay más tipo, ya no hay más figura. Ahora está la realidad de Cristo y es la vida de Cristo, es la que tenemos que multiplicar. Amén o no amén. Por eso la edificación, lo que dice Efesios 4, la edificación en la que todos nosotros tenemos que estar comprometidos. ¿Cuántos saben que son parte de la edificación? La Biblia dice: cada uno mire como sobreedifica. La edificación, un nivel, una cuota de responsabilidad. En cuanto a qué es lo que estás edificando. ¿Estás edificando conforme al diseño o estás edificando conforme a tu parecer, a tu gusto, a lo que suena por ahí? No. Amados, tenemos que estar concentrados en lo que la palabra nos advierte. La edificación la tenemos todos y todos tenemos una cuota de responsabilidad. Debería estar marcada por un nivel de iluminación, o sea, conocimiento y entendimiento del propósito eterno en Cristo.
donde se define el diseño y el orden divino. Porque el crecimiento es ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Diga, ¿hasta cuándo? Diga, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. O sea, no sirve que 2 o 3 lleguen. No sirve, acá no se trata de los iluminados, los bárbaros, no. Todos tenemos que llegar a la misma estatura. Hasta que todos alcancemos. Y para eso necesitamos trabajar en conjunto, en unidad, en un mismo sentir, en una misma palabra. De eso se trata, una visión. La visión de Dios, por eso le dice, escríbela en tabla para que el que la lea corra. O sea, tenemos que hacer que la palabra se vuelva efectiva y no un tropiezo. Que sea la verdad que nos ilumine para cuáles son nuestros pasos y no una confusión que no sepamos para dónde ir o en qué creer. ¿Se entiende o no se entiende? Entender es el proceso fundamental para poder transmitir a otros y darle continuidad a la visión eterna. Yo tengo que velar por la verdad, cuidarla como una caja de cristal, ser celoso de la verdad, cubrir la verdad, orar, abrir mi corazón para que se me revele, para que pueda tener una cuota de más entendimiento. Diga entendimiento. Por eso nuestro nivel de crecimiento, escuche bien esto, nuestro nivel de crecimiento es proporcional a tu nivel de conocimiento. Tu nivel de crecimiento es proporcional a tu nivel de conocimiento. ¿Por qué muchos no crecen? Años en la misma estatura espiritual. Porque no hay hambre de conocer a Dios. No hay una búsqueda de conocer a Dios humilde para aprender, para cambiar hábitos, costumbres, para entender que estamos equivocados, para entender que somos niños y que necesitamos madurar. Amados, todos estamos en esta situación. ¿Por qué no se crece en la fe? Por falta de entendimiento y conocimiento. Por eso no se trata de cuántas personas pueden estar reunidas en un lugar, sino cuántas personas entendidas y comprometidas están siendo activadas y efectivas, reproduciendo la vida de Cristo. ¿Se entiende o no? ¿Qué hizo la religión en los últimos tiempos? No, que el pastor tiene una congregación de miles. Y ya porque había miles, daba por sentado que eran mejores porque simplemente había más gente. Pero eso no es la óptica de Dios. Bajo ningún concepto Dios evalúa eso como éxito o como que están haciendo las cosas bien. En un estadio de fútbol hay 60, 80 mil personas. Y no están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿o sí? Pero hay gente reunida. No se trata de cuántos, se trata de quiénes son entendidos y comprometidos y están siendo efectivos en transmitir y en reproducir la vida de Cristo en otros. Que ese es nuestro desafío. Ese es nuestro real y profundo desafío. Primera de Juan 5:12 dice la palabra, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo, no tiene qué? La vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Ahora, cuando nosotros pensamos en el Hijo o pensamos en la vida eterna, ¿qué es lo que pensamos en la vida eterna? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente?
cuando hablamos de vida eterna? ¿Del cielo? ¿Sí o no? Digo, si no opinan, pueden opinar. ¿Sí? ¿De qué pensamos cuando pensamos en la vida eterna? ¿En qué más? ¿Para cuándo es la vida eterna? ¿Para cuándo es la vida eterna? Para ahora. Pero fíjate, por eso digo, hay una mezcla, una cantidad de confusión. Y ahora te explico por qué. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Diga conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? Amados, nunca podremos disfrutar en plenitud la vida eterna si no conocemos o entendemos. Porque en esto consiste la vida. Y esta es la vida eterna. Diga, esta es la vida eterna. No es cuando partamos al cielo que vamos a encontrarnos con no sé qué. No. La vida eterna la comenzamos a vivir desde ahora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Diga conocer. La vida eterna se disfruta plenamente en la medida que conozcamos al dador de la vida. En tanto yo no conozca al dador de la vida, nunca experimentaré la vida eterna. Por eso conocer a Dios no es una expresión de deseo, no es un sentimiento, es mucho más que eso. Porque uno dice, no, yo conozco a Dios, no, yo tengo 50 años, 40, 60, 80, yo estuve con Jesús en el Calvario caminando. O sea, algunos... Pero hablas 2 minutos y te das cuenta que están en el pre-jardín de infantes, sala de 1, 2 años. Por los planteos, por las posturas y por las actitudes que toman. ¿Quieren conocer o no? ¿Les digo la verdad o les miento? Dijo nuestro amado Sojo. ¿Quieren la verdad o no? Entonces, la vida eterna no está en el más allá. No es algo indefinido, algo etéreo que tiene que ver con el cielo o cuando vayamos allá. Es por conocer. Diga, es conocer. Y no se trata de conocer un versículo, se trata de conocer la vida. Diga la vida. La vida que experimentamos es el conocimiento de la verdad. Repito, la vida que experimentamos es en el conocimiento de la verdad, o es por conocer la verdad. Es una experiencia. Nadie puede decir que conoce a alguien si no lo experimentó. Yo puedo decir que todos conocemos a Messi, ¿verdad? Todos conocemos acerca de Messi. Ahora, conocer a Messi es sentarse a tomar mate con él una tarde, jugar un picado, un fin de semana, comer un asado, ¿sí? Compartir con la familia. Eso sería conocerlo, pero no tenemos la oportunidad. Entonces, muchos pasa eso, conocemos acerca de. Pero hay más, diga más. No se trata de conocer un versículo, es conocer la vida. Hablamos de vida, que por naturaleza orgánica tiene crecimiento y desarrollo como todo lo que tiene vida. Por eso si la vida está en mí, yo tengo que evolucionar. Mirad al de al lado y preguntarle, ¿cómo me ves? ¿Estoy evolucionando? ¿O estoy como el agua del lago estancado?
¿Sabe que todo lo que se estanca se pudre? ¿Y empieza qué? A oler feo. Nadie mira el de al lado. Quizás sea el desodorante, pero por las dudas, crece en Dios. Decile, crece en Dios. Hay que crecer, amados. Y para crecer hay que ser formado y hay que conocer y entender y experimentar. La vida que experimentamos es en el conocimiento de la verdad. Por eso, conocer a Cristo es conocer la vida. Porque antes de Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecados. Pero en Cristo hemos conocido ¿qué? La vida. De ahí la importancia de que Dios exige ser conocido y entendido, y que no es un asunto de capacidad, fuerza, riqueza o habilidad humana, sino es por la revelación. Fíjate lo que dice Jeremías. Volvemos al pacto antiguo para recuperar algunos principios que siguen siendo efectivos. Por eso no es que todo no. Hay verdades que son eternas. Así dijo Jehová, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Que le conozcamos y le entendamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Conozcan y entiendan. Entonces son principios que se rescatan y que se vuelven a aplicar en el pacto correcto, porque es una verdad eterna. Funcionó allá y funciona hoy. Porque el Señor es el que sigue diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan y me entiendan. Cuando cantamos, ¿se acuerdan? Hace mucho cantamos, yo te busco. ¿Qué está escondido, Dios? ¿Dios juega a la escondida con nosotros? A ver si me agarran. ¡Ah, me agarraste! Claro, pensamos que Dios está jugando a la escondida. Que yo te busco. Él se reveló a nosotros. Por más que yo lo busque, jamás lo encontraría. Porque no está en esta dimensión, es espiritual. ¿Cómo puedo ver el espíritu? No es yo te busco. El Señor dice, es más, Dios está más deseoso de darse a conocer de que nosotros que lo conozcamos a Él. Vamos a ser sinceros. Él murió por nosotros en la cruz. ¿Qué hicimos nosotros por Él? ¿Sigo? Oramos y nos vamos. ¿Sigo o no? Él está más deseoso de darse a conocer y que le entendamos y que lo conozcamos que lo que nosotros queremos entender y conocerlo a Él. Porque no nos tomamos el tiempo. La escuela de discipulado. ¡Uy, pastor, la escuela de discipulado! ¡Oh, arrancamos! 150. Terminamos 30. No queremos entender. No queremos conocer. Queremos que todo venga fácil. Llame ya. Delivery. Tac, 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 tac. Sí, ¿me puede traer una pizza? Listo. Tic, 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 tic. ¿Me puede traer revelación en cuota? No, papá. Conocer y entender es nuestra responsabilidad. ¿Están acá todavía o no? Acá encontramos la realidad de un Dios intencional que pide y casi reclama ser entendido y conocido. Yo quiero que me conozcan, dice Dios. Porque ¿sabe qué? Dios se dio a conocer desde el Génesis. Desde el principio Dios se mostró.
Cristo estuvo desde el principio, fue el verbo, la palabra. O sea, Él se quiso dar a conocer todo el tiempo. Pero el hombre dice, ay, ¿qué manzana vamos a comer? No, papá. Eva le dijo, vení, papito, ¿querés la manzana? Bueno. No sé si es manzana, que es un fruto. Ay, ay, ay. ¿Seguimos? ¿Un poquito más? Ya estamos en lo último. El conocer que Dios pide no es desde el plano sensorial, natural, teológico, emocional, definido por doctrina, sino es un conocimiento vivencial, diga vivencial. Saber es la experiencia de la verdad que entiendo. Saber es el resultado, es la experiencia de la verdad que entiendo, puesta en vivencias. Porque no puedo decir lo sé si no lo entiendo, si no lo conozco y si no lo practico, no lo vivo. No puedo decir que conozco si yo no practico ni vivo a Dios. La vida de Cristo. No sabemos por memorizarlo, sabemos por experimentarlo. Por eso, amados, ante una experiencia las palabras sobran. Si yo lo experimenté, ya está. Ya está. ¿Qué me van a decir? Vos me la podés contar de cualquier manera, pero yo lo experimenté. Y cuando uno experimenta a Dios, ya no hay vuelta atrás. Uno sabe que con esto hasta el fin. ¿Por qué? Porque lo conocí. Porque tuve una experiencia real con Dios. Lo conocí a Dios. Y no porque me lo enseñaron, porque cuando lo conocí recién estaba empezando. Y eso es lo maravilloso, que aunque no conocía la Biblia, conocí al dueño, al escritor. Y aunque no sabía un montón de cosas, sí sabía que Él era real y que existía. Y eso nadie me lo sacaría más de encima, nunca más, nadie. Por más que venga lo que venga, nadie te puede sacar una experiencia con Dios. Alguien puede decir, tuve la experiencia. No sabés, estuve con Messi. Hice una entrevista, estuvimos ahí, charlamos 5 minutos. ¡Qué experiencia! ¿Te imaginás con el Dios de la eternidad? El creador del cielo, de la tierra, del universo, de las estrellas, las galaxias y hasta donde no se conoce todavía. A ese creador, tener una experiencia con Dios, te puedo asegurar que es lo más maravilloso que te pueda pasar en la vida. Amén o no amén. Por eso no sabemos por memorizarlo, sabemos por experimentarlo. Dios no está jugando a las escondidas. Cuando Él se hizo carne, Dios insistió nuevamente, quiero que me conozcan. Cuando su Hijo se hizo carne, y Él se hizo carne en su Hijo. Por eso Jesús decía, el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre. Los discípulos decían, mostrarnos al Padre. Y dice, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no se dan cuenta? El Padre estaba en el Hijo. Y ellos querían que mostraran al Padre. Por eso se trata de entender. Cuando yo quiero entender con mi mente humana, es imposible que 2 habiten uno, que 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habiten corporalmente en una persona, en Jesús. El judío que fue encarnado por el Hijo. ¿Se entiende?
Cuando el Hijo, cuando se hizo carne con su Hijo en la tierra, cuando se manifestó visiblemente, dijo, conózcanme nuevamente, porque por medio de su Hijo Él nos dio a conocer todas las cosas. Por eso podemos conocer a Dios solo por medio de Jesucristo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. No es por ser inteligentes que vamos a conocer, sino por ser diligentes. Anótelo, por favor, eso. No por ser inteligentes, sino por ser diligentes. ¿Qué es alguien que está diligente, está atento a ver qué hacer, cuándo hacerlo? Alguien que está con las antenas encendidas, que está capturando todo porque está hambriento, sediento, quiere más, quiere conocer, quiere la vida de Cristo. Por eso dijimos que Él está más dispuesto a darse a conocer que nosotros en conocerlos. Amados, a lo largo de la historia, en mis 45 años, he visto mucha gente emocionada con Dios. Creyentes emocionados. Conocieron la religión evangélica, conocieron las actividades, conocieron las celebraciones, los eventos, las modas o los modismos, las formas, el lenguaje corporal, las canciones, se emocionaron y lloraron y demás, pero jamás conocieron al dador de la vida. Uno de los debates que se armó, no debate, pero en la charla familiar, que somos todos creyentes, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y ahí estábamos. Para mí se pierde. Pues si la tengo que cuidar es porque se puede perder. Y ahí estamos. Tinga, tanga, tinga, tanga. ¿Sí? Uno opinaba de una manera, otro de otra, pero bueno, vamos a la Biblia. Diga, vamos a la Biblia. Porque yo creo que si alguien realmente conoce a Dios, es para siempre. Podrá entrar al cielo chamuscado, pero va a entrar. Yo estoy justo cierra la puerta atrás, pero bueno. ¿Viste en Buenos Aires cuando el tren, cuándo fueron de Buenos Aires una vez? Que tenés que correr cuando llega el tren, subite porque tantos minutos cierra y arranca. ¡Ah! Pero hay una palabra que fue interesante, primera de Juan 2:19. Y esto aclara, escuche bien. No digo que salvo siempre salvo y que puedo hacer cualquier cosa con la salvación, no. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Pero no dice específicamente en ningún lado que la puedo perder. Sí que la tengo que cuidar. Una cuestión de respeto, de honra, de agradecimiento. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Apa! Pero ustedes tienen la unción del Espíritu y conocen todas las cosas. Estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Pero si cantaban al lado mío, yo lo vi llorar, quebrantarse, pasar al denominado altar, dar una ofrenda, quebrantarse, llorar, prometer que serviría a Dios. Y de pronto no lo vemos más. Desapareció del mapa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Cuál es la clave de conocer? Permanecer. El que no permanece, nunca conoció.
Eso anotalo, subrayalo, hacete un cuadro, tatuátelo si te gusta. Acá en la frente, así. Permanecer es por conocer. Una vez que uno conoce, ya está. Hasta el último minuto vamos a estar en esta. ¿Amén o no amén? Por eso, amados, y con esto quiero terminar, la última media hora, vamos a ser sinceros, porque hay un elemento fundamental que debe estar en medio de nosotros para poder transitar esta realidad, y que es la fe. Diga la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Sí? ¿Mucha fe? ¿Mucha fe? Mirá vos. Qué bonito. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Están ahí que no quieren decir nada por las dudas. Si tengo fe, no tengo fe. ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Seguro? Ya algunos entran a dudar. ¿Será que tengo fe? ¿Será que tengo fe? Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos. ¿Cómo andamos? No por vista. Diga, no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. La fe, hemos hablado mucho acerca de esto también. La fe que Dios propone en su palabra es una fe entendida. La fe, como la hemos enseñado ya en varias ocasiones, no tiene que ver con algo emocional, sino con una realidad eterna. Una fe entendida, inteligente, que está basada en certezas y convicciones. Por la fe entendemos, dice Hebreos 1:3. Por la fe, la Biblia dice la fe en Cristo. La Biblia dice la fe de Cristo, que son las dos expresiones de tener la fe de Dios. ¿Cuántos tienen fe? La fe que agrada a Dios no es la fe que brota de tus buenas intenciones. La fe que agrada a Dios es la fe que habita en vos por causa de Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. La fe, insisto, anote, subraye. La fe que agrada a Dios no es la fe que surge de nosotros, de nuestras acciones, sino la fe que está en nosotros por Cristo. Diga, la fe de Dios. Entonces, la fe que agrada a Dios no es la que surge de nosotros, sino la fe que está en nosotros por Cristo, el autor y consumador de la fe que habita en nosotros. Hemos recibido por gracia la fe de Dios para creer en Cristo y la fe en Cristo para agradar a Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, no dice en, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá dice claro, por la fe de Jesucristo, por la fe de Cristo.
Es la fe de Él que está en nosotros por cuanto Él habita en nosotros. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Escuche bien. Por gracia recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y Dios depositó nuestra fe, depositó su fe en nosotros para que nosotros podamos creer en Cristo para salvación. Para que podamos creer en Cristo para salvación. Y tenemos la fe de Cristo para poder agradar a Dios. No es con tu fe que vas a agradar a Dios. Porque, amados, nuestra fe es inestable, incompleta. Hoy tengo fe, mañana, ya recién ustedes dudaron. Sí, tengo fe. ¿Se dan cuenta? Que cuando yo me planto en lo mío, es insostenible, no tiene fundamento. Mi fe es natural. Yo tengo fe para agarrar un vaso, para prender la tecla de la luz. Eso es natural. Pero la fe para agradar a Dios es la fe que Él me dio. La fe que es para salvación es la fe que Él me dio. Yo no puedo ser salvo por medio de mi fe, porque mi fe es inestable. La fe que puso en nosotros para ser salvos, porque somos salvos por la fe, pero no la nuestra. Porque es inestable, incompleta, natural. Hoy creo, mañana no creo. Pero si la salvación dependiera de nuestra fe, estaríamos en problemas. Pero fíjate lo que dice Efesios 2:8. Y acá nos aclara el panorama. Escuche bien porque esto es revelacional, ¿eh? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No es por nuestra fe. Por la fe sí soy salvo, pero esto no es de nosotros. No, yo soy salvo porque yo le creí a Dios. No. No es nuestra fe. Como Gardel me salió medio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si no, empezamos de vuelta, ¿eh? ¿Se entiende? Por la fe recibimos salvación, pero esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ese don que nos regaló la fe para poder creer a Cristo y poder agradar a Dios. Por eso cuando yo creo en Cristo, no es por mi fe, porque mi fe se cae. Pero porque recibí a Cristo, Dios puso su fe en mí. Y yo a través de esa fe puedo creerle ahora a Cristo. Amén. Y podemos agradar a Dios por medio de esa fe. Por eso el apóstol Pablo, y ahora sí termino. Por eso él podía decir, que también lo leímos varias veces, yo sé en quién he creído. Él estaba preso por causa de Cristo. Él estaba preso por una causa injusta. Pero él no se estaba lamentando, ni llorando por los rincones, ni echándole la culpa al diablo. Yo sé en quién he creído. Yo estoy tranquilo. Porque de eso se trata, amados. De eso se trata. Porque la sustancia y la legalidad de la fe están basadas en un hecho real. En un hecho real, diga, hecho real. La sustancia y legalidad de la fe están basadas en un hecho legal. La obra de Cristo en la cruz es un hecho consumado. Amados, lo que ocurrió en la cruz ante Dios es un hecho legal y consumado. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la fe de Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que hace la fe? Creer que lo que está hecho o lo que fue hecho en la cruz de forma legal es de nosotros, nos pertenece y nos apropiamos
de manera real de lo que Él ya conquistó en la cruz. ¿Amén o no amén? Pues no puedo decir que yo creo en Él si no creo en la legalidad de lo que Él conquistó en la cruz. Lo que Él conquistó en la cruz es algo legal y real. Y la fe no está basada en una suposición, en un conocimiento. Está basada en un hecho legal, que fue cumplido en la cruz del Calvario. Y ese hecho para Dios fue más que suficiente. Entonces nuestra fe, esa fe que está en Cristo en nosotros, es una fe que está fundamentada para creer en esa realidad. Amén. ¿Cuál fue la diferencia de la fe con los antiguos? Los antiguos creyeron y fueron salvos por simplemente creer en una promesa. Ellos le creyeron en una promesa y fueron salvos. Porque creyeron en una promesa. Ahora nosotros ya no tenemos una promesa, nosotros tenemos una realidad en Cristo. Es una realidad legal. La sombra estaba llena de tipo, sombra y figura, pero ellos creyeron, porque las sombras, tipo y figura revelaban a Cristo. Porque la promesa era Cristo. La tierra prometida era Cristo, no era un territorio solamente, era Cristo. O sea, Cristo estaba en todos lados. El Señor se expresó por medio de los profetas, por medio de la ley, por medio de los salmos y tantas escrituras más. Ellos fueron salvos porque creyeron en la promesa. Pero ahora, estando ya Cristo, Él dijo, ya todo está cumplido, todo fue hecho. Y no fue un dicho, fue un hecho. La salvación no está por un dicho, sino por un hecho. Por eso la fe tiene solvencia. La fe es real y la salvación está basada en esa fe y en esa realidad. No en un sentimiento, en una emoción. Por eso la fe trae a la realidad lo que ya está hecho porque conocemos y entendemos. Por eso, amados, es mejor una persona entendida que una persona entretenida o emocionada. No digo que no nos vayamos a emocionar, no digo que en algún momento se nos va a caer una lágrima o vamos a llorar y quebrantarnos, pero amado, no tengo que basar la verdad en una experiencia, sino en una realidad en Cristo. Por eso, amados, insisto, es más una persona entendida que una persona emocionada. Por eso cuando se termina la emoción muchas veces se entra en crisis. No sé para dónde ir, qué hacer, en quién creo, porque mi vida se basó en una experiencia, en una emoción, no en una realidad entendida en Cristo. Por eso muchas veces, ¿cómo estuvo? No, estuvo hermosa. ¿Sabés cómo lloré? No, fue tremenda. Las canciones, fue una cosa de loco. Adoramos al Señor. Y, qué bueno. ¿Y qué aprendiste? No, nada. ¿De qué habló el pastor? No sé, no, la verdad que no me acuerdo. Pero estuvo re bueno. Amados, nosotros no vinimos a una buena reunión. Nosotros vinimos a celebrar, a compartir y a edificarnos juntos. No estamos acá esperando que se haga un show para mí, para que yo me emocione, me alegre, para que diga, uy, qué lindo que estuvo. No, esa no es la razón. El motivo por lo que estamos acá es para celebrar, para tener un tiempo de comunión y para participar de la verdad que está en Cristo Jesús. Esta verdad que da sustancia y firmeza a nuestra fe para que cuando venga cualquier tipo de situación sepamos qué hacer, cómo actuar, qué declarar y cómo movernos en el nombre de Jesús.